Hola chicos, bueno, diréis que dónde me había metido, esta vez me he retrasado un poco a la hora de colgar el vídeo. Bueno, nos quedaba hablar un poco de lo que es el paleolítico, ¿vale? Recordáis que la prehistoria se divide en dos grandes etapas, que son la edad de la piedra, y la edad de los metales. Bueno, pues dentro de la edad de la piedra, la etapa más larga, muy larga, de millones de años, es el paleolítico, la piedra antigua, la primera etapa, que es esa etapa que se corresponde con toda esa evolución humana, desde los primeros homínidos hasta el Homo sapiens, que somos nosotros. ¿Vale? Bien, esa etapa dura desde la aparición de nuestros primeros antepasados, hace unos 5 millones de años, como os dije, hasta la invención de la agricultura y la ganadería, que supone el comienzo de la revolución neolítica, ¿vale? Hace 10.000 años, ¿vale? En consecuencia, es una etapa muy larga. ¿Cómo vivían los seres humanos en aquella época? Vale, tened en cuenta que no producían sus propios alimentos, dependían de la naturaleza, cazaban y recolectaban. Recordáis que los primeros homínidos no eran grandes cazadores, eran muy pequeñitos, todavía eran carroñeros, comían de los animales muertos. Luego, según fueron evolucionando, pues las especies más evolucionadas se convirtieron en cazadores, sobre todo el Homo de Neandertal y nuestra especie, el Homo sapiens, que eran grandes cazadores, ¿vale? Y cazaban de todo, cazaban desde animales pequeñitos, pues conejos o pájaros, con trampas, con redes, hasta animales muy grandes, tan grandes como los bisontes o como los propios mamuts, que conocéis, esos grandes elefantes prehistóricos con lanas, pues eran capaces, las bandas prehistóricas, de empujarlos hacia barrancos y a base de tirarles piedras o lanzas, matarlos y consumir su carne y aprovechar todas las partes del animal. Es decir, no solamente comían de los animales, sino que aprovechaban la piel para vestirse, aprovechaban los tendones para hacer una especie de hilos para coser, aprovechaban los huesos o los colmillos para hacer toda clase de herramientas, ¿vale? Es decir, que dependían de los animales y también de las plantas, de recolectar frutos de las plantas. También pescaban, la pesca fue más reciente. Cazar se caza desde hace cientos de miles de años, pero pescar se sabe, por los restos que han dejado, desde hace unos 70.000 años. Se conservan pues, arpones o anzuelos. Y también consumían mariscos. Se sabe que en las zonas de playa, en las zonas de costa, se han encontrado grandes depósitos de conchas, de mariscos que recogían y comían, ¿vale? Bueno, por tanto, ¿cómo vivían los seres humanos del Paleolítico? Eran nómadas, es decir, iban de un lado a otro, tenían que ir detrás de los animales, de los rebaños de animales que cazaban, o y refugiarse en los momentos en los que cambiaba el tiempo. Venía la estación de frío, pues había que irse a otras zonas donde no hiciera tanto frío, hubiera un clima más apacible, ¿vale? Normalmente, ¿dónde acampaban? ¿Dónde hacían pequeños campamentos? Pues al lado de sitios que tuvieran agua, ¿vale? Claro, el agua es fundamental para poder beber, pero también eran los sitios donde podían crecer plantas que dieran frutos, o los sitios donde iban a beber los animales que podían cazar, ¿vale? En las épocas de más frío, pues bien hacían sus chozas, que las hacían con ramas cubiertas de piel, o incluso en algunos grupos, en algunas culturas prehistóricas, se ha visto que hacían chozas con los colmillos de los mamuts, esos grandes colmillos que tienen muchos metros, pues los aprovechaban, los cubrían hacían una estructura con esos colmillos y la cubrían con pieles y allí se refugiaban. O también, muy importante, porque allí han quedado muchos restos, en las cuevas donde se han encontrado pues restos de fuegos que hacían para calentarse y para iluminarse, y también las famosas pinturas rupestres. En las cuevas pintaban, ya veremos más adelante por qué se supone que lo hacían, ¿vale? Es importante que recordéis el uso del fuego,
¿vale? El fuego lo empezó a usar uno de nuestros antiguos antepasados, que era el Homo erectus, recordáis que fue el primer homínido que salió de África. Y lo siguieron usando todas las especies que vinieron después, como os dije, pues para calentarse, para iluminarse las cuevas, para ahuyentar animales por las noches, también depredadores que les pudieran atacar, e incluso también para trabajar las herramientas, ¿no? Pues calentaban la piedra para trabajarla mejor y el hueso para darle forma. Cuando tú calientas el hueso, lo puedes trabajar mejor, le puedes dar la forma que tú quieras, ¿vale? Bien, ¿qué herramientas usaban los hombres prehistóricos? Bueno, de las que nos han quedado, que son las herramientas de piedra o hueso, podemos deducir, saber mejor cómo cazaban, cómo trabajaban, cómo vivían, ¿vale? Trabajaban la piedra, como os digo, sobre todo algunos minerales que daban mejores filos. Ellos lo que buscaban generalmente eran filos cortantes para poder cortar pues la madera o cortar la carne de los animales, ¿vale? Uno que da muy buen resultado es el sílex. El sílex es un mineral que dándole golpes sacas lascas. Las lascas son trocitos de piedra alargados y que los puedes trabajar para hacer muchas herramientas. Os he puesto en la ficha por detrás una serie de herramientas que ellos hacían con piedra, con sílex. Vale, por ejemplo, de ahí sacaban cuchillos. Bueno, no penséis que eran cuchillos como los de ahora, no eran cuchillos de metal, eran cuchillos de piedra, pues piezas alargadas y estrechas que tenían un corte para poder cortar, ¿vale? Bueno, recordáis que las primeras herramientas que hizo ya el Homo habilis hace ya mucho tiempo, hace más de 1 millón de años, pues eran muy simples. Era simplemente un canto que lo rompían, lo partían al medio y sacaban un filo. Le daban 2 golpes y sacaban una pequeña punta. Más adelante, esas herramientas que se tallaban a base de golpes se fueron perfeccionando muchísimo. Ya hace 40.000 años, la última etapa del Paleolítico, pues las herramientas de piedra son de una gran perfección. Incluso hoy en día, los arqueólogos, los prehistoriadores, pues les cuesta, requiere un esfuerzo poderlas reproducir, con lo cual ahí se ve lo inteligentes que eran aquellos hombres prehistóricos para hacer esas herramientas de piedra, a base de tallar la piedra, de darle muchos golpes, ¿vale? Bueno, como os digo, cuchillos, buriles. El buril es este que tenéis aquí, ¿vale? El libro también os viene en la página 175, ¿vale? Que tenía una punta, una herramienta con punta. Dentro de la caja de herramientas de los hombres prehistóricos, el buril era muy útil, sobre todo para trabajar el hueso, para grabar, hacer grabados, y también para perforar, para hacer agujeros, ¿vale? Luego estaban las raederas. Las raederas tenían como una especie de borde, así en forma de redondeada, de media luna, que servía para raspar. Eso servía para raspar la madera o raspar las pieles, quitar trozos de carne de la piel para poderla curtir, para poderla aprovechar para vestirse, ¿vale? Y también con esas lascas de piedra hacían puntas, bien puntas más grandes, para las lanzas, para cazar, o para las flechas, las puntas de flecha que tenían pues un pie, una especie de pie para atarlo a la pieza de madera alargada, ¿vale? A veces con unas aletas también, como os viene en el libro, ¿vale? Y también tenían herramientas más grandes de piedra, que era lo que se llaman bifaces. Los bifaces que tienen, son grandes, aquí parece pequeñito, pero los hay bastante grandes, con una especie de punta, pero tenían filo en las dos partes. Era como una especie de hacha de mano, muy útil, por ejemplo, para trocear los animales, dando golpes, cortando, para cortar madera, es decir, una especie de herramienta multiusos, muy útil, pero grande y pesada. Bueno, aparte de las herramientas de piedra tallada, como os digo, también utilizaban herramientas de hueso y asta, de los cuernos o los colmillos de los animales, ¿vale? De ahí sacaban, por ejemplo, agujas,
agujas que son como las nuestras, solo que en lugar de ser de acero, como las que tenemos hoy en día, eran agujas de hueso, pero son exactamente iguales que las nuestras, pues alargadas y con el agujerito atrás para meterle, no el hilo, en este caso le metían un tendón de animal para poder coser las pieles, ¿eh? Se han encontrado incluso restos de esas pieles, hace unos años se encontró el famoso hombre de las nieves de Austria, que se recuperaron unas piezas de piel cosidas y se veía lo bien que cosían aquellos seres humanos prehistóricos, ¿vale? Aparte de eso, también arpones con una serie de dientes para pescar, ¿no? Para enganchar a los peces, o también anzuelos, ¿vale? Es decir, como veis, la cantidad de instrumentos que usaban los humanos prehistóricos es muy amplia, ¿vale? Bien, os voy a poner también un enlace a un vídeo para que veáis esto de una manera más entretenida, con una película muy breve de dibujos animados donde se explican algunas cosas más de cómo vivían estos seres humanos prehistóricos. Bueno, no os voy a dar más trabajo durante las vacaciones, entre comillas, y espero que estéis todos bien, ¿eh? Nos vemos, hasta pronto.